Porque somos maestros como tú. Porque también somos padres. Porque somos estudiantes. Porque al igual que tú, buscamos la excelencia educativa. Por eso y más, invitamos especialistas que como nosotros tienen algo en común. Bienvenidos. 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 Buenos días, los saluda Alicia Piña García. Hoy es miércoles 9 de agosto y vamos a platicar sobre la asesoría y acompañamiento para la mejora del aprendizaje en el aula. Y para esto nos acompaña el doctor Jesús Vargas Miranda, coordinador general del Centro de Maestros de Tonatico. El doctor es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Coatepec Carinas. Tiene una especialización en investigación educativa por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, maestría en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México. Tiene un doctorado también en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de la Educación del Estado de México. Además, fue titulado con mención honorífica con la investigación El proceso de asesoría en preescolar, una interpretación en su relación con la práctica docente. Pues él tiene diversos diplomados con el TEC de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Madrid, España, y bueno, también tiene idiomas, inglés, francés, y los reconocimientos que ha tenido es el Premio de Excelencia 2011 por el TEC de Monterrey, Banqueros de México y Fundación Televisa, con beca para cursar un diplomado en España y un reconocimiento y distinción como orador del programa de Bécalos 2012. También tiene el Premio al Servidor Público 2016 por decanato. Bueno, realmente es un gusto y un placer tenerlo con nosotros, doctor, y que nos platique de este tema tan interesante. Muchísimas gracias, buenos días. Saludos a todos quienes nos escuchan el día de hoy, principalmente a mis compañeros maestros. Pues maestras. Nos gustaría conocer su opinión y recibir sus comentarios, para lo cual les vamos a dejar nuestros teléfonos. Su opinión nos es muy importante. Escríbanos. algoencomún@gmail.com o encuéntrenos en Facebook como Algo en Común. Llama Al 275-5627. 275-5627. O al 01800-590-3000. Mensaje de texto Al 7224 43.600. Doctor Jesús, uno de los conceptos más complejos de los que realizan como parte de la formación continua de los maestros de educación básica es el de la formación precisamente. Me gustaría que iniciáramos contextualizando el concepto de la formación. ¿Qué es la formación o cómo la entendemos en este programa de formación continua de la Subdirección de Formación Continua y de los centros de maestros? Y muchísimas gracias. Efectivamente, la pregunta es muy relevante en razón del trabajo que desarrollamos. El concepto de formación es uno de los conceptos que es muchísimo más complejo de abordar por su amplitud y por los matices que tiene. Sin embargo, me parece muy importante en razón de que básicamente a lo que nos dedicamos en la Subdirección de Formación Continua y en los centros de maestros, efectivamente es a la formación. Entonces la pregunta sería, ¿cómo entendemos la formación? Hay diferentes teorías, diferentes formas de definirla, tal vez, acercarnos a ella. Por eso decíamos que es un poco compleja. Sin embargo, nos interesa mucho esta propuesta centrada en lo humano, en donde la formación se refiere, como lo tratan algunos de los teóricos más importantes, en este caso, por ejemplo, Hans Gadamer o Gilles Ferry, sobre la idea de que la formación significa una acción de un sujeto, hombre, mujer, sobre sí mismo. Esto es la búsqueda permanente de la completud, del
de los cursos, para hacerlo más operativo, de los cursos o más cercano de los cursos, de los talleres, de aquello que le va interesando a los sujetos en general, no precisamente maestras y maestros. Puede ser un campesino, puede ser un arquitecto, puede ser, no sé, un obrero de una fábrica, un taxista. Entonces esta parte de la formación no necesariamente es exclusivamente para maestros, sino que tendríamos que pensarla en razón de cómo nos acercamos permanentemente a esa integración, a esa formación, a esa completud, a esa búsqueda de sí mismo, a esa búsqueda de lo humano. Hegel, que es uno de los teóricos más importantes sobre la filosofía, plantea en uno de los textos que hablan sobre la formación precisamente de que para comprender la formación tendríamos que dividirla en dos partes. La primera es aquella que tenemos en el momento de nacer, que sería un tanto como aquello que ya traemos con nosotros, y la otra parte que es fundamental, que es la búsqueda de nosotros mismos. Esto es la búsqueda de la completud, aquello que nos falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que los únicos que vamos siempre en búsqueda de eso somos los seres humanos. Por eso la idea de que la formación es una búsqueda permanente de nosotros mismos, y la podemos encontrar tal vez en la música, en la lectura, en la pintura, en el cine, en el teatro, o en la mismo cultivar un terreno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, hay historias muy relevantes sobre la formación de sujetos en la historia de que han estudiado la alta filosofía y deciden al final regresar a vivir en un terreno cultivando lo básico. Entonces esa parte es fundamental. Sin embargo, pensada para maestros, es una búsqueda permanente de la formación del docente en razón de lo que hace permanentemente en el aula. Esto es formarse para contribuir a la formación de los otros. Ok, y en este sentido, entonces comprendemos que la formación constituye una tarea sumamente compleja, como nos acaba de decir. Claro. Más si la colocamos en lo que es una tarea propia, o porque cada maestra o maestro realiza y decide. Pero ¿cómo contribuye la Subdirección de Formación Continua y los centros de maestros a esta tarea de formación docente? Muy bien. Preocupados por la formación, como lo hemos definido hace un momento a nivel estatal, los centros de maestros y la subdirección nos empezamos a preguntar, entonces, si la formación es esta parte, ¿cómo estamos contribuyendo nosotros a la formación de los maestros de educación básica? Esto es, hay una pregunta que se nos revierte en torno a la formación. Si yo estoy desarrollando formación, entonces, ¿a mí quién me está formando? Nos empezamos a preguntar, y entonces a partir de ahí surge un programa que se ha venido desarrollando a partir de enero, que se llama Programa de Autoformación de Personal de Centros de Maestros. Este es un programa que responde básicamente a la pregunta, bueno, nosotros somos formadores, pero a nosotros ¿quién nos forma? Entonces estamos en búsqueda de esa formación. Actualmente llevamos 4 jornadas de trabajo estatal, 3, una de inducción en enero, una primera jornada estatal de formación en febrero que desarrollamos, y acabamos de terminar la segunda jornada en junio. Estamos preparando nuestra tercera jornada ahora en agosto. ¿De qué se trata? Pues se trata de que el personal de centros de maestros se reúna por 3 días consecutivos y discuta de los temas relevantes. O sea, se asesore, haga de cuenta más o menos como si fuera un congreso que nos permite a nosotros una reunión y discutir los conceptos básicos de la formación. Entre ellos propusimos más bien 4 líneas de trabajo. La primera es efectivamente asesoría y formación. La segunda línea tiene que ver con el dominio curricular, dado que a eso se dedican los maestros en educación básica. Y la tercera línea tiene que ver con la evaluación docente, que hoy pues está un poco sensible el asunto. Y la última línea, que es sobre el diseño de opciones formativas. Nosotros trabajamos en formación y capacitación al Magisterio de Educación Básica. Por lo tanto, tuvimos que preguntarnos qué vamos a ofrecerles a los maestros, pues para que se sigan formando, se sigan capacitando. Claro. ¿Y esto lo hacen una vez al año, dice? Lo estamos haciendo, lo pensamos obviamente porque nuestro plan anual de trabajo es por año civil. Esto es todo el 2017. Lo discutimos en diciembre, esta propuesta,
y la empezamos a operar en enero, entonces la vamos a terminar en diciembre. En diciembre se hará después de cada jornada se hace una evaluación, pero al final en diciembre más o menos haríamos la evaluación anual para revisar las bondades del desarrollo del programa, esto es en la autoformación del personal de centros de maestros, ver dónde vamos y tal vez hacer los ajustes, obviamente con la organización y dirección de nuestro subdirector de formación continua, en este caso el maestro Braulio Castillo. Doctor, ¿nos podría decir, nos habla de la formación y de la asesoría? Claro. ¿Nos puede contextualizar en qué es este concepto de asesoría? Y después nos dice cómo se articularía esta tarea de formación con la asesoría. Muy bien. La parte que nos permite a los centros de maestros y a la dirección de formación continua mediar con educación básica o acompañar es precisamente la asesoría. Entonces la pregunta viene muy bien en razón de, primero, ¿qué entendemos por formación? Ahora ayuda bastante, ¿qué entendemos por asesoría? Y bueno, aquí básicamente, incluso en la tesis de doctorado que desarrollo, en la investigación, recupero la propuesta de los españoles actuales, esto es de Jesús Domingo Segovia, esto es de Serafín Antúnez, esto es de Antonio Bolívar, y básicamente nos damos cuenta que en nuestro país necesitamos desarrollar una teoría sobre la asesoría porque hay poco trabajo al respecto. Pero es un área fundamental para poder mediar entre los centros de maestros y el trabajo que se desarrolla en educación básica. Entonces entendemos la asesoría desde estas concepciones como el desarrollo de una mediación entre la formación, entre la propuesta de capacitación, el personal de centros de maestros y las necesidades que tienen los maestros de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Definimos a la asesoría como esta articulación que puede darse, diríamos que nosotros seríamos como los mediadores, por eso después dice acompañamiento, somos los mediadores, un poco como acercarle propuestas, acercarle condiciones al sujeto maestro o maestra de educación básica para que se vaya formando. Básicamente como que por ahí está la asesoría, también ahora pues ya se define de manera más puntual en la Ley General del Servicio Profesional Docente, como asesoría técnica o asesoría de asistencia técnica a la escuela. Porque eso, inclusive eso dice, ¿no? Viene el asesor a la escuela, o sea, voy a asesorías. Claro. Pero como lo menciona, a lo mejor a veces nada más pensamos que nos van a ir a enseñar algo. Claro. O a decir cómo hacerlo. Por supuesto, y quisimos, por ejemplo, básicamente el concepto de formación que se plantea al principio de la entrevista viene bastante bien porque un cuestionamiento fundamental, por ejemplo, para los asesores, no solamente los de centros de maestros damos asesoría, obviamente ahí también están los equipos de supervisión, ahí están los equipos de las subdirecciones regionales, entonces la pregunta sería, siempre ha sido más bien, ¿cuál es la formación del asesor? Para que tenga la facultad de asistir a la escuela primaria, a preescolar o a secundaria y, como dicen entre comillas, decirle al otro lo que tiene que hacer. En este caso no pensamos la asesoría así, la pensamos como un nivel de acompañamiento. Hay un texto muy bonito ahí de Rovira que dice, bueno, finalmente acompañar se trata de ir hombro a hombro y codo a codo. Esto es cómo acompañamos al otro. También los españoles, por ejemplo, plantean que la asesoría es un nivel importantísimo de colaboración. Claro. Y dice colaboración empieza con co, que significa estar junto a un lado del otro. Eso es acompañamiento. Entonces, aquí básicamente lo que ustedes hacen es este acompañamiento. ¿Cómo puede esta asesoría detonar o favorecer estos procesos de formación continua en las y los maestros de educación básica? Esa parte es clave porque si la logramos fortalecer, si logramos fortalecer el programa de formación del asesor, entonces tendremos un asesor más propositivo, más formado sería la palabra. Y la asesoría se centra en una herramienta esencial para acercarnos al otro y a la otra maestra o maestro, que sería el diálogo. Entonces,
volverlo operativo significa, o acercarnos a los maestros y a las maestras de educación básica, significa establecer un diálogo con ellas y con ellos. ¿Cómo se establece el diálogo? Se establece, en primer lugar, como lo establece uno de los pedagogos más importantes de América Latina, que es el maestro Paulo Freire. Se establece a partir de que nosotros, en lugar de decir, sabemos escuchar. Creo que la asesoría, de manera muy puntual, se centra en la idea de primero escuchar, no decir. O sea, ¿van a escuchar las necesidades del docente? Escuchar las necesidades del docente, escuchar la palabra del otro, escuchar qué tiene que decir la maestra y el maestro. Que, por cierto, cuando se abre esta posibilidad, uno encuentra enormes condiciones para generar un diálogo real, auténtico, honesto, metido en los saberes de la docencia de los maestros. Ejemplo, si uno abre este diálogo, empieza uno a encontrar una serie de estrategias, una serie de herramientas que crean los maestros en el aula y que no son conocidas, o no se promueven, no se trabajan. Y en este sentido también, básicamente, se dice que la docencia ha sido caracterizada por la soledad. Esto es, el maestro generalmente en su trabajo se siente solitario, se siente abandonado. Tal vez no es la palabra más correcta, ¿no? Pero se siente solo, pues. Ajá, abandonado es un poco complejo, ¿no? Entonces, cuando el asesor se convierte como en interlocutor de alguien y le pregunta, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo ayudar en algo? Esto modifica radicalmente la concepción que tiene aquel que siente que vas a decirle lo que tiene que hacer, o los reportes o la parte administrativa que tienes que entregar. El concepto de formación y de asesoría y de acompañamiento nos parece que se puede ir construyendo y reconstruyendo por esa línea. Porque también está el concepto de supervisar, por ejemplo, ¿no? Que nos da miedo. O sea, claro, estamos en el aula y te dicen, ahí viene el supervisor y todo lo arreglas, ¿no? O sea, sí, tienes visita del supervisor. Así es. Y hacemos limpieza y ponen, bueno, nos arreglamos. Claro. Pero esto que dices es bien importante, porque entonces es llegarles por el lado amable, ¿no? Sí. Porque a veces tengo alguna dificultad como docente para enseñar algo, o se me complica cierto alumno, o enseñar cierta materia o de cierta forma, y no lo decimos. Me agrada lo que plantea. Esto de llegarle por el lado amable lo definimos en nuestra propuesta como colocar al otro como sujeto, como persona que piensa, que sabe, que siente, que tiene una historia. Claro. En esa parte es donde está construida la parte de la asesoría que nosotros pensamos, y que, por ejemplo, en el Centro de Maestros de Tonático, donde un servidor desarrolla su función, hemos estado imaginando últimamente nuestro proyecto de formación continua para maestros de educación básica, y es una de las líneas o uno de los conceptos que sostiene el proyecto estatal de autoformación del personal de centros de maestros, y eso es básico. Oiga, ¿y quién asesora al asesor, o el asesor dónde se forma? Es correcto. En ese problema bueno, lo voy a plantear como problema, pero en esa parte donde imaginamos que el asesor debe asesorar a los otros, o debe acercarles a acompañamiento, debe abrir el diálogo, entonces básicamente tiene que también un espacio propio para sí. Ahí es donde comento que se ha abierto afortunadamente el programa de autoformación de personal de centros de maestros, con la idea no del especialista como se dice actualmente, porque esa tendencia nosotros la hemos abandonado en la asesoría. Nadie es el especialista, más bien somos el asesor que permite abrir el diálogo con los otros, y obviamente estamos obligados a llevar como se dice pues en la parte de la asesoría, llevar un equipaje pues un poco más abundante, en razón de acercarle al docente, porque él no está dedicado a ello, está dedicado a los niños. Entonces acercarle lecturas, acercarle teorías, acercarle conceptos, acercarle
propuestas de cine, acercarle propuestas de música, porque estamos pensando a la asesoría precisamente como esta propuesta pues muchísimo más integral. Cuando hablamos de formación se refiere a algo total, integral. Claro, no nada más al conocimiento. No nada más a la parte curricular, por ejemplo, ¿no? O sea, se están buscando ampliar todo esto. Nos parece que podría ser por ahí. Oiga, y bueno, usted nos decía que habían tenido algunas jornadas estatales para el personal de centros de maestro. ¿Estas jornadas en qué consisten? Muy bien. Volver operativo la idea de la formación para la Subdirección de Formación Continua y los centros de maestros, porque fue una discusión abierta en razón de qué estaba sucediendo con la formación del personal de centros de maestros. Pensándolo también a nivel de lo que hoy sucede, esto es, en cualquier empresa cuando alguien se incorpora hay un programa que se llama Programa Flexible de Capacitación para el Personal de Nuevo Ingreso, por ejemplo. Entonces, en los centros de maestros nos preguntamos qué sucede con los compañeros que se incorporan, o sea, que no tienen tiempo en los centros de maestros, no tienen años laborando en los centros de maestros, no tienen experiencia, por decirlo, de la asesoría. Tal vez venga de una escuela. Por ejemplo, o tal vez venga de alguna otra función, que no precisamente es la asesoría. Entonces, ¿con ellos qué sucede? Los metemos a un programa de capacitación o les damos ya una tarea para que formen a los otros, o qué hacemos. Entonces, en ese sentido, la primera parte fue determinar una jornada de inducción que permitiera acercar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, a los nuevos o a los noveles, como hoy se dice, a la parte esta de la formación y la asesoría. Muy bien. Doctor, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Sí, caray. Necesitamos como otro programa para poder terminar todo esto que era tan interesante que nos pueda explicar, porque creo que lo tiene muy claro, lo que debe de hacer un centro de maestros y cómo acompañar. Algo que nos quiera comunicar, que nos quiera decir, que se haya quedado aquí en la mesa y que sea importante. Pues en primer lugar colocar que en esta tarea que hemos desarrollado, en este poco tiempo tal vez, y lo poco que hemos hecho al respecto de la formación y de la asesoría, nos damos cuenta que no es que los maestros no quieran, de pronto falta propuesta, y lo digo por el Centro de Maestros de Tonatico, que tal vez nos haga falta pensar un poco más la propuesta del programa de formación continua para maestros de educación básica, ofrecerles mejores condiciones de formación a las maestras y a los maestros de educación básica. Entonces, en ese sentido estamos súper empeñados, y la apuesta sí es el programa estatal de formación de personal de centros de maestros. Particularmente en Tonatico, formal u oficialmente tenemos dos programas que tenemos que llevar, el programa de gestión y el programa académico, pero nosotros estamos súper interesados en agregar un programa de cultura al programa académico, y en ello estamos desarrollando algunos otros instrumentos. Por ejemplo, ya tenemos preparado el número 1 de la revista Lecturas del Sur, que saldrá en estos días que viene, tal vez en unos 15 días, donde abrimos el espacio para que los maestros precisamente escriban de sus experiencias didácticas, de sus experiencias en el aula, y estamos abriendo un espacio para esos saberes de los maestros de educación básica, llevarlos a organizar en pequeños textos y publicarlos a manera de folletos. No tenemos recursos, pero hoy con las redes podemos organizarlos y lanzarlos a través de la red. Ejemplo, ya lanzamos uno sobre asesoría y acompañamiento, una propuesta para la mejora en el aula, que es el pretexto de esta entrevista. Lo publicamos en la red y pues tuvo una respuesta bastante aceptable a nivel regional y también en América Latina. Nos hablaron de varios, nos escribieron de varios países, Perú, por ejemplo, Chile, haciendo algunos comentarios al respecto del documento. Es un pequeño textito de cerca de 55 cuartillas. ¿Nos podría decir en dónde lo pueden encontrar las personas que nos están escuchando? Sí, desde luego estamos en el Centro de Maestros de Tonatico, un servidor es el coordinador general. Nos pueden ubicar en el teléfono 01721 14 119 22, al correo electrónico también oficial del Centro de Maestros de Tonatico, cmtonatico@edugem.gov.mx. Ahí pueden encontrar estas lecturas que ustedes Ahí pueden encontrar estas lecturas, y a nuestro Facebook, CM Tonatico Académico. Ok, pues muchísimas gracias
por haber estado con nosotros, doctor. Al contrario, pues un saludo para todos y no sé si me permita un saludo para mis hijas, Jess y Miranda, que me están escuchando. Claro. Y para mi esposa, pues están de vacaciones. Sí. Bueno, de receso. Se los robamos un ratito, pero ahorita los regresamos. Muchas gracias y le agradezco a usted la entrevista y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues, auditorio, recuerde que si está interesado en este tema puede buscarnos en Facebook como Algo en Común y ahí obtendrá la información de nuestros programas. Le agradecemos al doctor Jesús Vargas Miranda, el coordinador del Centro de Maestros de Tonatico. También le agradecemos a Carlos Tapia en la operación, a Bárbara Rito en los teléfonos, a Norberto Barón en la producción de la barra informativa institucional. Se despide de ustedes Alicia Piña García en la producción y locución. Gracias por el favor de su atención. Protagonistas de la historia. Hombres y mujeres que con sus hechos, obras y acciones han contribuido a la formación de la identidad mexiquense. Maestro incomparable del paisaje y del retrato, el pintor Luis Coto Maldonado nació en Toluca en 1831 y asistió desde muy joven a los cursos de pintura de la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, en donde tuvo maestros tan distinguidos como Santiago Rebull, Pelegrín Clavé, Felipe Santiago Gutiérrez y Eugenio Landesio. Una parte de su carrera artística transcurrió en la capital del país y otra en Toluca, pues fue maestro de dibujo del Instituto Literario durante más de 20 años. Pintó la imagen de los emblemáticos portales y creó extraordinarios paisajes del Chinantecas y sus alrededores. En la Ciudad de México su obra es muy apreciada porque se dedicó a pintar coloridas imágenes de sitios tradicionales como la Villa de Guadalupe, el Molino del Rey, la terraza del Castillo de Chapultepec, la estación del tren de Tlalpan, además de algunos cuadros de tema histórico como la fundación del Tenochtitlán, la captura de Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl perseguido, la noche triste y el cura Hidalgo en el Monte de las Cruces. El cuadro de la Villa de Guadalupe le valió el honor de ser nombrado representante de México a la Feria Internacional de Filadelfia, en compañía del también pintor mexiquense José María Velasco, en 1876. Luis Coto falleció la tarde del 11 de diciembre de 1894 en la soledad del internado de profesores del Instituto Literario, donde solía pernoctar debido a su precaria condición económica. Gracias por acompañarnos. Recuerda, tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 9:30 de la mañana. Algo en Común, un espacio coproducido por la Secretaría de Educación y Radio Mexiquense.